Y quiero empezar hoy haciéndote una pregunta que en el campamento justamente nos las hacíamos, que este fin de semana también estuvimos pensando en esto con los jóvenes, y es, ¿quién eres tú? Quiero que ahí en tu lugar tomes un momento y que te hagas esta pregunta, ¿quién soy? Puede ser que a tu mente venga, bueno, yo trabajo de esto, me dedico a esto, he estudiado tal carrera, tengo cierta cantidad de años, este es mi nombre. Pero ¿quién eres de verdad? Más allá de lo que hacemos, ¿quién eres? Porque si algo quiero decirte hoy es que quienes somos es mucho más que lo que se ve por fuera. Quienes somos es mucho más que lo que se ve por fuera. Y a veces creemos que esta pregunta es una pregunta que se tienen que hacer solamente los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Porque tal vez estamos en una etapa donde estamos descubriendo qué queremos estudiar, de qué queremos trabajar, qué queremos hacer. Y creemos que es una pregunta que solamente engloba a los adolescentes, a los jóvenes. Y en cierta manera es verdad que están descubriendo su identidad, quiénes son, pero también es verdad que es una pregunta que nos debemos hacer porque el propósito, quiénes somos, lo que Dios tiene para nosotros, para mí, para ti, es algo que descubrimos todos los días. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Egipto. 80 años. Se había pasado 40 años en el desierto cuidando, trabajando a las ovejas de su suegro, y con 80 años Dios lo llamó a liberar al pueblo de Egipto. Por lo tanto, este tipo de preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿A dónde pertenezco? Porque la identidad, quienes somos, también la encontramos en una comunidad, en medio de relaciones significativas. No vamos a encontrar quienes somos aislados del mundo. Lo hacemos también en medio de relaciones. Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste esta pregunta? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí este año? ¿Quién soy yo, Dios, para ti? Porque si no somos intencionales en parar de la rutina, de todo lo que hacemos en el día a día, los años van pasando y puede ser que nos dejemos llevar por la cultura en la que vivimos. Y en este sentido pienso en un pasaje que seguramente conozcas, que es Romanos 12:2, que en la versión NBI dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco lo que Dios tiene para mí? ¿Quién soy para Dios? Cuando dejo que el Espíritu Santo, cuando dejo que la presencia de Dios renueve mi mente, transforme mi vida, ahí conozco qué es lo que Dios tiene para mí ahora. Porque si no, los años van pasando y nos acomodamos. Bueno, tengo mi casa, tengo mi alquiler, tengo mi coche, tengo mi familia, tengo mi trabajo, y nos vamos quedando con eso, pero tal vez estás en tus 80 años y Dios te dice: te he elegido para liberar al pueblo de Egipto. Tal vez tú estás hoy y Dios quiere hablarte. Y Dios tiene visiones, tiene sueños para ti, para poner en tu corazón, que te van a movilizar, que te van a sacar de lo que venías viviendo hasta ahora y que te van a llevar a lo que Él tiene para tu vida. Entonces hoy quiero que en este mensaje podamos pensar juntos en esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Porque es muy fácil cómo podemos ser arrastrados por la cultura. Y hay un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que él, al hablar de la sociedad actual, dice que estamos en una época donde él la llamó modernidad líquida. Y se refiere a que estamos en una cultura que está en constante cambio. Todo el tiempo está cambiando. Tú tal vez vas hoy, te compras un móvil y en el mismo momento que te lo compraste ya hay 2 nuevos. Todo cambia muy rápido. Hoy por hoy, nosotros los jóvenes, es muy probable que hayamos tenido varios trabajos. Cuando antiguamente una persona estudiaba una carrera, comenzaba a trabajar y era muy probable que estuviera hasta que se jubile o muchísimos años dedicándose a lo mismo. Pero hoy por hoy eso
no es lo normal. Estamos en una sociedad, una modernidad líquida de constante cambio. Incluso hoy por hoy, hasta los valores a nivel cultural, la gente dice es relativo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Las relaciones, a las personas hoy, de alguna manera, yo recuerdo cuando dije que me iba a casar, hoy dices, siendo joven, que te vas a casar y te miran como un loco. ¿Por qué? Porque de alguna manera hasta hoy las relaciones son así. Bueno, hay un problema, lo dejamos y voy por otra relación. Y nos da miedo establecernos, pararnos en una base sólida, que no sea líquida, y a partir de ahí construir nuestra vida. Hay un filósofo también que dice algo muy interesante, hablando de la cultura en la que estamos hoy, que se llama Byung-Chul Han, el nombre. Y él, al hablar de la sociedad de hoy, dice que habla de la sociedad del cansancio. Y habla de cómo estamos en una cultura de la productividad, donde nuestro valor está determinado por cuánto hacemos. Y no paramos nunca. Y tal vez estás con un amigo o una amiga y te dice, llevo todo el año trabajando, me quedo hasta las 2 de la mañana respondiendo correos electrónicos, trabajando, estudiando. Y nosotros decimos, qué comprometido que está, qué buena persona es. Y nos cuesta pensar, ¿y cuándo vas a descansar? ¿Cuándo vas a parar? Es como que hoy por hoy valemos según cuánto es lo que hacemos. Y vamos a los trabajos y valemos si producimos mucho. Si no producimos mucho, no vales. Y si no nos detenemos y dejamos que Dios renueve nuestra mente para conocer su voluntad, nos terminamos amoldando. Porque todo esto que les voy diciendo crea una especie de molde, ¿no? Y nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, nos terminamos acomodando a ese molde. Pero Dios renueva nuestra mente, transforma nuestra vida y podemos conocer qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es lo que Él tiene para ti este año, sin importar la edad que tengas, sin importar que seas un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. Dios tiene algo para ti hoy. Y para Dios, si algo hay importante en cuanto a la identidad, es el corazón. Y es de esto de lo que hoy quiero hablarte, del corazón y de lo que del corazón sale hacia afuera. ¿Tienes tu Biblia ahí? Voy a leer Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Hay otras versiones que dicen, porque de él mana la vida. Y aquí corazón, tal vez tú al escuchar esta palabra corazón piensas, o puedes pensar en el corazón como el órgano físico que tenemos en el cuerpo, o también puede venir a tu mente esta frase, ¿no?, que hay de sigue tu corazón, sigue tu instinto, que apela a los sentimientos y no tiene en cuenta la razón, la lógica, el pensamiento. Pero aquí en la Biblia, cuando habla de corazón, está hablando del centro de nuestra vida interior. Está hablando de quiénes somos en esencia, quiénes somos de verdad, qué hay en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros deseos, nuestras motivaciones más profundas. De esto se refiere este pasaje. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu mundo interior, porque este determina el rumbo de tu vida. Y hay otro pasaje que pienso al hablar de corazón, si lo puedes buscar en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 7, versículo 15. Y dice, es Jesús que en medio de una situación dice esto: lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y este pasaje es interesante porque resulta que estaba Jesús con sus discípulos, iban a comer y sus discípulos no se lavaron las manos. Y antiguamente en la cultura judía, lavarse las manos, además de una cuestión de higiene, era una tradición. Era una tradición religiosa, por así decirlo. Y los fariseos, buscando que los discípulos y Jesús se equivoquen, le dicen a Jesús,
tus discípulos, tus seguidores están comiendo sin lavarse las manos. Y Jesús le responde esto: lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Es decir, más allá de la religiosidad, más allá de lo que aparenten por fuera, lo que a mí me importa, lo realmente importante es nuestro mundo interior. Porque de lo que hay ahí sale hacia afuera. De lo que hay ahí sale hacia nuestro carácter, hacia las decisiones que tomamos, hacia las palabras que decimos. Lo importante es el corazón. Por lo tanto, sobre cualquier otra cosa, cuida tu corazón. Y cuidar o guardar nuestro corazón es justamente esto: proteger nuestra vida interior. Porque de ahí surgen las decisiones que tomamos. Y desde ahí es donde se construye esa vida exterior. Tu vida se dirige hacia donde tu corazón la está llevando. Tu vida se dirige hacia donde tu corazón la está llevando. Y hoy quiero hablar de la identidad y de por qué todo empieza ahí, por qué todo empieza en el corazón. Y la identidad podemos decir, la podemos separar en dos partes, ¿no? De la primera parte que te quiero hablar es que la identidad, quiénes somos, hay una parte que la recibimos, que la tenemos que creer, que no hay nada que podamos hacer para valer más o menos. Somos valiosos, ¿saben por qué? Porque Dios nos creó, porque Dios nos ama, y esto tiene que ver con nuestra dignidad. Somos valiosos por lo que somos en esencia, y es una verdad fundamental que tenemos que creer. No hay nada que podamos hacer para valer más o menos. Tú vales, yo valgo, porque Jesús murió por nosotros, porque Dios nos ama. Y otra vez, tal vez es una teoría que tenemos en la mente, y más nosotros, que seguramente hay muchos cristianos aquí, vienes a la iglesia hace años, pero a veces nos cuesta creerla en el corazón de verdad. Y lo que nos termina definiendo es las malas experiencias que hemos tenido, las palabras que nos han marcado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Si hay personas de autoridad, padre, madre, tío, profesor, líder, que nos dio una palabra a la que nosotros le dimos valor, al final terminó formando nuestro mundo interior, nuestra alma, quienes somos, y en vez de pararnos en la verdad de que somos hijos de Dios, nos terminamos parando en verdades que no son verdades, en verdades que decidimos creer, pero que son mentira. Entonces, hay una parte fundamental de nuestra identidad, y es esa parte que hay que creer, que hay que recibir, y es: soy hijo de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. También en el Nuevo Testamento. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. No valemos, no somos valiosos porque hacemos las cosas bien, por la cantidad de cosas que hacemos o no hacemos, por los títulos que tenemos o no tenemos, por el nombre que tenemos. Somos valiosos porque Dios nos creó. Y es algo en lo que siempre vamos a tener que luchar. Porque si algo quiere el diablo es que no creamos esta verdad. No sé si recuerdan a Jesús. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué se escuchó? ¿Cuál fue esa voz que se escuchó desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue Dios Padre diciendo: este es mi Hijo. ¿Y qué pasó luego de esta situación? Jesús fue llevado al desierto y fue probado. ¿Y qué es lo que le decía el diablo? Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, haz tal otra cosa. El diablo quiere que dudemos de esta verdad, pero es la base desde la cual, si construimos desde ahí nuestra vida, vamos a llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Es la base para guardar nuestro corazón, para cuidar nuestro mundo interior. Soy hijo de Dios, mi identidad está ahí. Eres una intención de Dios. Eres una intención de Dios. Pero aquí a veces está el problema porque, como les dije antes, podemos pensar lo contrario. Podemos pensar: no soy suficiente, no soy como los demás,
mira la familia que tiene X persona, mira el ministerio que tiene esta persona, mira los estudios que tiene esta otra persona y mira lo que yo tengo. Entonces, por dentro nuestro comienza una guerra interior de decir, pues, yo no valgo tanto en realidad. Y a veces pasamos por etapas en nuestra vida, sin importar la edad que tengamos, donde comenzamos a dudar de lo que Dios puso en nuestro corazón, de lo que Dios puso en nosotros. Pero luego hay otra parte de la identidad de la que te quiero hablar y es la que se construye, porque hay una parte que se recibe, pero hay una parte que se construye. Y la Biblia dice que todo empieza en el corazón, que es lo que veníamos hablando. Entonces, tu corazón está escribiendo tu futuro. Cada decisión que tomamos hoy es un ladrillo en la persona que seremos mañana. Tu corazón está escribiendo tu futuro. Hay una parte de nuestra identidad que se construye y tiene que ver con el carácter. ¿Qué es el carácter? Es la suma, podemos decir, de las decisiones que tomamos cada día. Cada decisión que tú tomas cuando te despiertas, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás en el instituto, cuando te vas a entrenar, cuando estás con tus amigos, cada decisión que tomas va formando quién eres, va formando tu carácter. Entonces, hay una parte de nuestra identidad que la recibimos y que cuando nos paramos en esa verdad de que somos hijos de Dios, de que valemos porque Jesús murió y resucitó por nosotros, desde ahí podemos construir una vida diferente, una vida parados desde la dignidad que tenemos. Entonces, guardamos nuestro corazón y nuestro carácter, las decisiones que tomamos, nos acercan al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, hay una parte que se construye. Y quiero que juntos miremos a dos personas de la Biblia hoy, a dos corazones diferentes, a dos caracteres diferentes y a dos destinos diferentes. Y quiero que hablemos de Saúl y de David. Vamos a hablar un poco de Saúl. ¿Saben quién era Saúl? Saúl fue, podemos decir, el primer rey del pueblo de Israel, porque Israel no tenía rey, tenía profetas, tenía el profeta Samuel en esa época. El profeta era de alguna manera el mediador entre Dios y el pueblo, representaba la voz de Dios en el pueblo, le decía al pueblo lo que Dios quería. Pero lo que le pasó al pueblo de Israel es que empezaron a decir, pero nosotros somos los únicos que no tenemos rey. Las otras naciones, los otros países tienen rey y nosotros no tenemos. Y le comienzan a hacer la petición a Samuel y a Dios de queremos un rey. Y aunque no era lo ideal, porque el rey era Dios, Dios dijo, vale, ¿quieren un rey? Les vamos a dar un rey. Y aquí aparece en escena, resumidamente, Saúl. Y la Biblia nos dice que Saúl, ¿qué era lo que más tenía? Apariencia. Saúl era un guerrero, era grande. Dice la Biblia que su cabeza sobresalía a la de todo el mundo. Era alto, tenía la imagen. Si quería un rey el pueblo de Israel era Saúl. No había dudas. Y Saúl comienza a reinar. Y comienza en sus primeros pasos a vencer ciertas batallas, ganarle a ciertos enemigos. Pero aparece en escena el capítulo de 1 de Samuel 15. Y es cuando Samuel se acerca a Saúl y le dice, Dios, vamos a leer el pasaje. 1 de Samuel 15, del 1 al 3. Se los quiero leer. Saúl ya estaba siendo rey y se le acerca al profeta Samuel. Y 1 de Samuel 15, versículo 1, dice esto. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Pon atención al mensaje del Señor. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Parece brusco, ¿no? Pero era la cultura y se trataba de un pueblo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
les hicieron la vida imposible. Y Dios dijo, vamos a acabar con este pueblo por lo malo que hicieron con nosotros. Y Saúl recibe una orden clara. No dejes nada con vida. O sea, hay que literalmente acabar con este pueblo. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que Saúl juntó un ejército de, ¿saben cuántos soldados? Más de 200.000 soldados. Era un ejército enorme, enorme. Y la historia nos dice que Saúl comienza a atacar a los amalecitas, pero ¿qué pasa? Dejan con vida al rey y se quedan con lo mejor del botín. Es decir, no prestó atención a lo que Dios le dijo. Lo hizo a medias, porque dejaron con vida al rey y se quedaron con lo mejor. Lo que no servía, lo que no era valioso, lo destruyeron todo. Pero se quedaron con lo mejor. Y nos dice la Biblia que cuando Samuel se entera por la noche, está toda la noche llorando por Saúl y pidiéndole a Dios que haga algo, triste por lo que Saúl había hecho. Saúl había obedecido a medias, por lo tanto no había obedecido, porque obedecer a medias es desobediencia. Saúl no hizo lo que Dios le pidió. Y aquí hay este pasaje me parece muy fuerte porque Samuel, después de una noche de llorar, va a buscar a Saúl. ¿Y saben lo que estaba haciendo Saúl? Había construido un monumento en honor a él mismo para celebrar la victoria. Y Samuel, cuando se entera, le dicen esto: estaba en tal monte que fue a construir un monumento en su nombre y ahora están en otro sitio. Samuel lo va a buscar a Saúl y tiene una conversación con él, pero Saúl lo recibe contento a Samuel y le dice: hice lo que me pediste, acabé con los que tenía que acabar, ganamos. Y Samuel le dice: pero ¿qué es ese ruido que se escucha de los animales? ¿Qué es ese ruido que hay? ¿No acabaste con todos? Y Saúl le dice: sí, lo hice. Y ahí empieza una confrontación y me llama la atención porque Saúl, ¿qué es lo que le responde a Samuel? Fueron ellos. No sé si les ha pasado cuando eras chiquito, puede ser, o cuando también eres grande, que lo hacemos también cuando somos más grandes, que nos equivocamos y cuando nos quieren confrontar, nuestra reacción es: fue él. No fui yo, fue él. Y la respuesta de Saúl es esta: fueron ellos. Imagínense, a Saúl lo superó la presión de su ejército, 200.000 personas. Y Saúl era tan inseguro que quiso quedar bien con el ejército, con esos 200.000 hombres. Y cuando Samuel lo confronta, les dice: fue su culpa. Ellos quisieron. Pero bueno, vamos a hacer una reunión como la de ahora y se lo vamos a sacrificar a Dios, se lo vamos a ofrendar a Dios. Y Samuel le dice: no. Y miren lo que dice 1 Samuel 15, versículo 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Saúl le reconoció su error, pero aún así le seguía echando la culpa a los demás. Saúl es el perfil de persona que tiene la imagen, que tiene la apariencia correcta, pero no tiene el corazón correcto. Era un hombre inseguro, un hombre que buscaba la aprobación de los demás, que creía que su valor dependía de lo que piensa mi ejército. No, mirá, si estos 200.000 soldados hago lo que ellos no quieren, voy a dejar de ser rey. Prefería la posición a lo que Dios le había pedido. Incluso también Saúl representa al liderazgo que termina siendo un tope, un techo para los que vienen. Porque ahora vamos a ver cómo Saúl estaba celoso de un adolescente. Saúl era un hombre ya rey que no era capaz de ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Y estaba celoso de David. Y de alguna manera termina siendo un líder que es un techo para los que venían después de él, que es un tope.
Un hombre inseguro que no guardó su corazón. Y es que un corazón no guardado termina tomando decisiones equivocadas. Un corazón no guardado termina tomando decisiones equivocadas. Qué importante es guardar nuestro mundo interior. Qué importante es guardar nuestro mundo interior. ¿Saben por qué? Esto es algo que escuchaba hace un tiempo y que me llamó mucho la atención. Porque si no, muchas de las cosas que hemos conquistado por fe, las podemos perder por falta de sabiduría. Entonces tal vez Dios nos pide algo, lo conquistamos por fe, porque arriesgamos, porque somos valientes, pero luego no somos capaces de sostener esa victoria porque nos falta sabiduría, porque hay inseguridades dentro nuestro, porque no estamos parados en esa identidad que tenemos en Jesús. Entonces no podemos construir nuestra identidad porque nos tambalea la base. Por lo tanto es importante el corazón, es importante nuestro carácter, es importante nuestro mundo interior. Y ahora quiero que pasemos al otro personaje, David. David. Y la historia de David sigue a lo que acabamos de hablar de 1 Samuel 15. Si se van al siguiente capítulo, 1 Samuel 16, vemos una historia increíble. Me encanta el contraste de estos dos pasajes. Si luego los pueden leer detenidamente, los animo a hacerlo porque hay mucha riqueza ahí. 1 Samuel 15 y 1 Samuel 16. En 1 Samuel 16, básicamente, Samuel, por orden de Dios, va a ungir al nuevo rey. Porque de alguna manera, con lo que hizo Saúl, Dios le dijo a Samuel: he rechazado a Saúl como rey, pero ya he pensado en el próximo. Y le da el desafío a Samuel de ir a ungir al nuevo rey. Y Samuel tiene miedo porque dice: ¿y cómo hago esto? Si ahora Saúl se entera que yo voy a ungir al nuevo rey, me van a matar. Entonces Dios le dice a Samuel: no, pero ves y haz básicamente una reunión, un sacrificio, una ofrenda en honor a Dios. Ves a tener un tiempo de adoración a mi nombre, y ahí en ese momento vas a ungir a la persona en la que yo ya pensé. Y esta es una historia muy conocida también, porque Samuel va a la casa de Isaí, un hombre que tenía varios hijos y que justamente llevó a todo el mundo a esta reunión. Es que imagínense, fue especial. El profeta venía a tu casa. Hay que ordenar la casa, hay que preparar todo el ambiente. Y encima me pidió que estén mis hijos. Y miren el padre de David, que para una ocasión especial no pensó en él. Literalmente, lo excluyó. David, no sabemos la edad, pero dicen muchos comentaristas bíblicos que era un adolescente, tenía entre 12 y 17 años, se dedicaba a cuidar ovejas, mientras el resto de sus hermanos eran todos guerreros. Y en esta ocasión en especial, los que estaban eran justamente los hermanos guerreros. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, ¿qué es lo primero que piensa al ver a los hijos? Es el más grande. El que tiene imagen de guerrero, de rey. Él va a ser el próximo rey de Israel. ¿Y qué le dice Dios? No, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y así va uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que Samuel le pregunta: ¿no tienes ningún otro hijo? Sí, tengo uno. Por ahí. Bueno, no vamos a seguir con esta reunión hasta que no venga. Imagínense la escena. Paró ahí todo el momento especial que había. Las caras de la gente. Yo me imagino, no sé quién habrá ido a buscar a David. Me imagino ese momento de cuando van a buscarlo, David ahí en el campo cuidando su oveja. David, ven rápido, ven rápido. Que hay un profeta en casa y te quiere ver. Y me imagino la escena de los otros hermanos de David mirándose como: ¿y ahora? ¿Qué está pasando aquí? Y llega David y Dios le dice a Samuel: es este. Y David tenía apariencia, bueno, dice la Biblia que era guapo, por así decirlo, pero era pequeñito. Y Dios le dijo a Samuel: es este. Y Samuel unge a David. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Samuel 16, versículo 12. Dice:
Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Era guapo. Y el Señor le dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Increíble. David tenía un corazón rendido a Dios. David tal vez no tenía imagen de rey, pero tenía corazón de rey. Tenía el corazón correcto, porque era un corazón que dependía de Dios. Y me encanta porque sí, aquí Samuel unge a David, y esto se los compartía a los adolescentes en el campamento, pero al otro día estaba otra vez cuidando ovejas. Y yo les decía a los chicos, tú tal vez estás hoy aquí en el campamento de fin de semana, Dios te habla, Dios te llena, pero el lunes estás otra vez en el instituto. Y dices, otra vez tengo que estar aquí, con todo lo que recibí, todo lo que Dios me dijo, y estoy aquí. O tú estás hoy en esta reunión, pero mañana a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana estás en tu trabajo y dices, otra vez aquí. Y yo me imagino esa escena porque fue un momento especial. David fue ungido para ser rey siendo adolescente. Me pongo en el lugar de David, ponte en el lugar de David. ¿Qué habrá pensado yo si mi papá me excluye? Pero termina siendo esa persona excluida la elegida por Dios. Esa persona que nadie veía, pero que Dios sí estaba viendo. Pero que Dios sí tenía sus ojos puestos en él. Porque tenía el corazón correcto. Y tú tal vez dices, a mí no me han visto ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis líderes, ni mis profesores, ni mis encargados. Dios te ve. Si tienes el corazón correcto, Dios te ve. Si tienes un corazón rendido a Él, aunque aparentemente nadie te vea, Dios te ve. Y Dios tiene algo para ti. Y otra vez, es algo que tiene que pasar de la mente al corazón. Lo tenemos que creer de verdad. Porque es lo que transforma nuestras vidas, el mensaje de Jesús. Y tiene que ver con esto. Dios no busca perfección, busca un corazón rendido. Dios no busca perfección, busca un corazón rendido. Y aquí vimos brevemente 2 pasajes, 2 historias, 2 personajes, 2 corazones. Saúl tenía las buenas intenciones, pero no tenía obediencia. David tenía un corazón obediente. Saúl dependía de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades. David dependía de Dios. Dependía de las fuerzas de Dios. Saúl creía que su valor estaba determinado por lo que pensaban los demás de él. David creía y estaba convencido que su valor estaba determinado por lo que Dios decía de él. Saúl era terco y soberbio. David era humilde y cuando se equivocaba se arrepentía, porque esta es otra verdad. David no fue para nada perfecto, pero para nada. Si lees toda la historia de David, cometió muchísimos errores y uno peor que el otro. Pero cuando se equivocaba, se arrepentía y se humillaba. Entonces, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo hacemos para cuidar nuestro corazón? Porque yo lo quiero cuidar. ¿Cómo hago para cuidar mi corazón? Mira, quiero decirte 4 verdades hoy. La primera es, por si estás tomando nota, monitoreo constante. Monitoreo constante. Debemos ser conscientes sobre qué es lo que sale de nuestro corazón hacia afuera. Pregúntate, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en lo profundo de tu corazón? ¿Qué está saliendo últimamente de adentro tuyo hacia afuera? ¿Qué ha salido esta semana de adentro tuyo hacia afuera? Estrés, cansancio, miedo, quejas, ansiedad, alegría, gozo. ¿Qué está saliendo de adentro tuyo hacia afuera? Las decisiones de hoy, ¿hacia qué rumbo están llevando nuestra vida? Vuelvo al capítulo, pero a otro versículo que te compartí al principio. Marcos 7:20, esta escena de Jesús
hablando con los fariseos y con sus discípulos, diciéndole lo que entra no es lo que los contamina, sino lo que sale. En versículos más adelante, el versículo 20, Jesús agregó otra cosa más. Marcos 7, versículo 20. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Tenemos que reconocer que si no entregamos nuestro corazón a Dios, lo que va a salir de adentro hacia afuera es nuestra naturaleza pecaminosa. Porque somos pecadores. Por algo Jesús murió en la cruz por nosotros, para rescatarnos, para salvarnos y para darnos al Espíritu Santo que nos capacita y que nos ayuda a guardar nuestro corazón y a construir nuestra vida según lo que Él quiere para nosotros. Entonces Él, Dios, es el que pone el querer y el hacer dentro nuestro, pero lo tenemos que entregarle nuestro corazón, le tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que dejar que Él renueve nuestra mente para que nuestra vida sea transformada, porque si no nos vamos a moldar a la cultura, nos vamos a moldar al mundo actual. Entonces hay que monitorear constantemente nuestro mundo interior. Hay un salmo que me encanta de David, justamente. Salmos 139, versículo 23. Es una oración de David espectacular, muy sincera, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. De esto se trata ese monitoreo constante, en ser capaces de hacer esta oración cada día. Dios, examíname, sondéame, mi mundo interior, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos más profundos. Examíname, y si estoy yendo por el camino equivocado, abre mis ojos y guíame por el camino eterno, guíame por el camino trascendente, guíame hacia lo que tú tienes para mí. Otra cosa, para guardar nuestro corazón, decidir quién quieres ser. Decide quién quieres ser. No solo lo que queremos hacer, sino quién queremos ser. Y otra vez, tiene que ver con construir nuestra vida en esa base sólida, que es aceptar y creer la verdad de que nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro valor proviene de Dios. Entonces, si construimos nuestra vida desde ahí, vamos a pasar por momentos difíciles, por circunstancias difíciles, pero nuestra casa está construida en una base sólida. Porque si construimos nuestra base alrededor al trabajo, alrededor al estudio que tenemos, alrededor a la familia que tenemos, a la economía que tenemos, a nuestras amistades, incluso a nuestras relaciones de amistad, de pareja, si el centro, el foco de todo es eso, en algún momento nuestra vida se va a tambalear. Pero si nuestra base, decidimos construir nuestra vida en la base de la identidad que tenemos en Dios, todo lo otro que construyamos va a ser de acuerdo a lo que Él quiere para nuestras vidas, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Entonces, decidamos quién queremos ser, porque nuestro futuro no se improvisa, se construye también con las decisiones que tomamos cada día. La otra cosa para proteger y guardar nuestro corazón, buscar la aprobación correcta. Qué importante este punto, buscar la aprobación correcta. ¿De quién queremos la aprobación? Porque mira, si intentamos agradar a todos, perderemos quiénes somos. Si intentamos agradar a todos, perderemos quiénes somos. ¿Y saben qué? Buscar la aprobación de Dios también tiene que ver con entender sus tiempos. ¿A qué me refiero? Hay tiempos donde Dios quiere prepararnos y capacitarnos, y hay tiempos donde tenemos que tomar decisiones valientes y trascendentes. Pasó en la vida de David. Como les dije, David fue ungido siendo adolescente para ser rey. ¿Saben cuándo fue rey?
¿Qué edad tenía? Dicen varios comentaristas que tenía 30 años cuando fue rey. En el medio hubieron más de 10 años donde literalmente David estuvo escondiéndose de cueva en cueva para que Saúl no lo mate. Hubieron ahí más de 10 años de preparación del carácter. Y David podría haber dicho, no, pero si Dios me ungió ya me dijo que tengo que ser rey. Pero David supo esperar, supo buscar la aprobación de Dios y esperar el momento oportuno. Y hay una escena en 1 Samuel 24, donde en medio de este proceso de que David junto a su ejército se va escondiendo de cueva en cueva, en un momento Saúl lo estaba persiguiendo con su ejército y estaban en un lugar donde habían muchas cuevas. Y resulta que Saúl decide ir al baño, por así decirlo, decide ir a hacer sus necesidades a la cueva donde estaba David escondido. Y los amigos de David le dijeron, esta es la tuya, esta es la tuya, mátalo, es una oportunidad que viene del cielo, te la acaba de dar Dios para que te acerques a lo que Él tiene para ti. Y me parece fascinante la respuesta de David. Le dijo, no es mi momento. Dios lo ungió a él para ser rey, no es mi momento. ¿Y saben lo que hizo David en vez de matarlo? Le cortó un trozo, un pedazo del manto de Saúl sin que él se diera cuenta. Y cuando Saúl sale de la cueva, David sale también detrás y le dice, Saúl, tú que me persigues, mira. Y le muestra, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Tú que crees que yo te quiero matar, que te quiero sacar el puesto, la posición de rey, mira, tuve la oportunidad y no lo hice porque sé que Dios te ungió a ti. Y David es capaz de esperar el momento oportuno. Y Saúl, de alguna manera, entre comillas, le recibe el perdón porque luego lo sigue persiguiendo para matarlo. Pero David supo esperar el momento para que se cumpla lo que Dios le había dicho, porque sabía que se tenía que preparar. Lo mismo pasa con Jesús y esto también me llama mucho la atención. La mayoría de las historias que conocemos de Jesús pasaron en un lapso de 3 años. Jesús, cuando fue crucificado en la cruz, tenía 33 años, tuvo 3 años de ministerio. Y la mayoría de las historias que hemos escuchado de él, las veces que resucitó a los muertos, que dio de comer a miles, que sanó a un montón de enfermos, que predicó el mensaje del reino de Dios, lo hizo en un lapso de 3 años. Los otros 30 años hay como una especie de silencio, pero si algo recalca la Biblia de la vida de Jesús en esos 30 años, es que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con la gente. Jesús tuvo 30 años de preparación, de pruebas de su carácter, de crecimiento, y luego pudo en 3 años hacer lo que Dios le pedía, tener un ministerio que cumplió con el propósito para el cual vino, pero tuvo una base de 30 años de preparación. Increíble. Nosotros a veces recibimos las promesas de Dios y decimos, la quiero ya, la quiero mañana. Pero no, Dios a veces nos lleva por procesos de preparación. Y luego hay momentos de tomar decisiones valientes. David un día tuvo que ser valiente y matar a Goliat. Jesús dice en la Biblia que hubo un día que se determinó a ir a Jerusalén. Básicamente se determinó a ir a morir por nosotros y resucitar. Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones radicales. Y buscar la aprobación de Dios tiene que ver con esto, con entender, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí en esta etapa de vida? Porque si no saben lo que nos pasa, decimos, uy, mirá lo que le está pasando a esta persona, todo lo que está consiguiendo. Y tal vez Dios a esa persona le está pidiendo que tome una decisión valiente y a ti te está formando. Pero como buscamos la aprobación de los demás y creemos que nuestro valor está en lo que hacemos, decimos, mira lo que está haciendo X persona y mírame a mí, estoy pasando por esta enfermedad, por este problema económico, no tengo trabajo, no tengo papeles, me pasa esto. Y tal vez la etapa que estás en tu vida, Dios te quiere capacitar, formar. Y buscar la aprobación de Dios es eso, es entender, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida? Así guardamos nuestro corazón de anhelar cosas que no tenemos que anhelar. Y lo último,
que nos va a ayudar a guardar nuestro corazón es volver a Dios cuando nos equivoquemos. Vuelve a Dios cuando falles. Como David, no necesitamos ser perfectos, necesitamos depender de Dios. Tendemos a aislarnos, a escondernos, a culpar a otros como Saúl cuando nos equivocamos. Lo hemos hecho todos. Pero cuando alguien tiene el corazón correcto, decide con humildad cuando se equivoca, ir a Dios y decirle: Dios, me equivoqué. No fue ni él, ni ella, ni el otro, fui yo. Y el pecado está en mí, y el error está en mí. Y es algo difícil, pero algo que sana, que transforma, que nos acerca a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nos equivoquemos, volvamos a Dios. Y sobre todas las cosas, cuidemos nuestro corazón, porque si cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestro destino. Si cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestro destino. Te lo voy a decir otra vez. Si cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestro destino. Si cuidas tu corazón, cuidas tu destino. Cuidas lo que Dios tiene para ti. Y ahora me gustaría que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos, incluso que te puedas poner en pie. Y que le puedas decir a Dios: Dios, examíname. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué hay en lo profundo de mi mundo interior? ¿Quién soy para ti? Examíname. Y si estoy yendo por un camino que no te agrada, abre mis ojos. Te pregunto, ¿hacia qué rumbo está tu vida yendo hoy? Tal vez dices: me he equivocado. Tal vez puedes decir: lo estoy intentando hacer todo en mis fuerzas y me cuesta depender de Dios. Tal vez puedes decir: no entiendo la situación por la que estoy pasando, me cuesta muchísimo entender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo ahora. Pero dile a Dios: Dios, yo te entrego mi corazón. No hay nada más poderoso que el lenguaje de la entrega, que el lenguaje de la rendición. De decirle a Dios: Dios, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi corazón. Tal vez si estás aquí y es la primera vez que escuchas este mensaje, que escuchas el mensaje de Jesús, lo más sabio que puedes hacer como persona es: Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Quiero la vida que tú tienes para mí. Y si Dios te comienza a mostrar que sí, que hay momentos en los que tal vez tu actitud fue más la de Saúl, de querer guardar apariencia, pero por dentro tener dolor, reconócelo y pídele perdón a Dios. Dile: Dios, perdón por mi religiosidad. Perdón si mi corazón está lejos de ti. Perdón por mis pecados, perdón por mis errores. Perdón si le estoy dando más fe a circunstancias malas que he vivido que a lo que tú dices. Te pido perdón. Te entrego mi dolor. Te entrego lo que me pasa. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Examínanos, Dios. Sondéanos, escudriña nuestro mundo interior, nuestro corazón. Espíritu Santo, llévanos a arrepentirnos de verdad. Capacítanos para vivir la vida que a Dios le agrada. Declaro en este lugar que el diablo no tiene autoridad para sembrar pensamientos de mentira en nuestra mente, en nuestro corazón. Pensamientos sobre que no somos suficientes, sobre que no valemos para nada, sobre que nadie nos está mirando. Declaro que esos pensamientos de mentira se van. Que podamos encontrarnos con la verdad de que tú nos amas. Y que hoy sea el día donde eso pasa de nuestra mente a nuestro corazón, porque lo creemos de verdad. Dios, afirma nuestra identidad hoy. Afirma nuestra identidad. Afirma quiénes somos en ti.
si habíamos enterrado los sueños, los anhelos que teníamos, que tú habías puesto en nuestro interior, que otra vez lo podamos tomar y creer. Llena de sueños, de visiones, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a todos los que estamos aquí. Llévanos a entender lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos de tu amor, Dios. Tu amor que es perfecto, tu amor que sana toda herida, tu amor que se lleva todo el miedo. Todo el miedo se va porque nos encontramos con tu amor, Señor. Echo fuera el miedo de este lugar. Echo fuera el miedo de este lugar. En el nombre de Jesús. Tu paz, Jesús, tu paz que sobrepasa todo entendimiento.